Amén. Iniciamos, querida familia, te invitamos a adorar el nombre de Jesús a través de una linda alabanza que el equipo de adoración ha preparado. Y por favor, no te limites de adorar y de cantar al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas, porque su presencia está con nosotros. Ese día se extinguió la luz, el mal victoria exclamó. El rey de amor su vida entregó. El día más oscuro fue. En una cruz de pecadores, por los pecados él sangró. Él dio su último respiro, mas todo no acabó allí, porque el velo se rasgó y el lugar tembló. El cielo estremeció cuando se entregó. Y honor al Rey Jesús, Señor de toda la creación. Honor al Rey Jesús, aquel que al mundo rescató. Adoramos tu nombre, Jesús. Eres Rey, Señor. De pronto el cielo se iluminó con un destello de su luz. Jesús el Rey cruzó la eternidad. La historia aún no terminó, porque en aquel lugar donde puesto fue, un milagro sucedió y para siempre nos cambió. Honor al Rey Jesús, Señor de toda la creación. Honor al Rey Jesús, aquel que al mundo rescató. Honor al Rey Jesús, Señor de toda la creación. Honor al Rey Jesús, aquel que al mundo rescató. Vamos, cantamos juntos. Que todo ser se postre ante el gran Rey. Confiesen que Jesús es el Señor. Unidos hoy
con el cántico del cielo cantamos santo y clamamos santo y cantamos santo y clamamos santo al Rey Jesús, Señor de toda la creación. Honor al Rey Jesús, aquel que al mundo rescató. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Toda gloria a ti, Señor Jesús. Todo el honor. Amén. Damos gloria al Señor, damos gloria al Rey Jesús, damos honor, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro corazón, con nuestra vida, le damos el honor al Señor. El Salmos dice, alabaré al Señor en todo tiempo alabaremos su santo nombre, porque Él es digno de toda adoración, de toda honra, de toda gloria, y sigamos, querida iglesia, dándole el honor que el Señor merece con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y en todo momento. Y nos encanta seguir escuchando, compartiendo y seguir también viendo que se está sumando más gente. Bienvenidos a los que se están sumando, a los que están ahí conectando de a poquito sus cámaras. Nos encanta poder verles. Bienvenido a cada uno de ustedes, a Mildred, que la veo conectada. Bienvenida, querida Mildred, nos encanta poder conectar contigo. Dios te bendiga mucho junto ahí a tu familia. Así que contentos estamos, querida iglesia. Y sabes que, mira, se viene un tiempo súper de bendición. Tenemos un espacio de poder escuchar la palabra del Señor y tenemos el privilegio de escuchar a un gran amigo, a un gran hombre del Señor que ama la palabra, que ama la enseñanza, que disfruta el compartirla, estudiarla, y estoy segura que cada uno de nosotros vamos a aprender mucho de él. El Señor nos va a hablar a través de la vida de Nicolás. Lo honramos a nuestro querido Nico Podcast, que siempre ahí está preparado, con todo ahí, compartiendo la palabra del Señor siempre. Para aquellos que lo conocemos hace muchos años, siempre hemos sido bendecidos a través de su vida, así que prepare su corazón, su libretita, su lápiz, su Biblia, porque creemos que el Señor hoy día va a hablar a nuestra vida. Así que le damos ahí un aplauso virtual a Nicolás, un corazón, una manito, y le damos ahí el pase para que pueda estar compartiendo con nosotros la palabra. Bien, gracias Dani. Me asustan tus presentaciones porque elevan la expectativa. Así que, pero agradecido como siempre tener la oportunidad de compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, que tal como cantábamos, siempre es para honrar el nombre del Señor, porque en realidad venimos a aprender acerca de Él, a compartir quizás experiencias personales que nos permiten ir descubriendo un poquito más cómo es el Señor. Va a ser imposible que en esta vida podamos descubrir todo acerca de Dios, pero en la Biblia está lo suficiente para que sepamos lo suficiente, para que podamos afrontar todo lo que se nos viene en el día a día, hasta que nos encontremos con Él. Porque si hay una esperanza que nosotros tenemos que aspirar y mantener siempre es estar cerca del Señor. Pero en su presencia cuando Él venga. Mientras tanto, en este caminar, tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios, a buscar su presencia. Y creo, y debo decir y confesar inmediatamente que no soy un experto en el tema, no creo que alguien lo sea en realidad, pero me considero una persona que está aprendiendo.
A pesar de que llevo mucho tiempo en el Evangelio, eso no garantiza que uno sea una persona que sepa muchas cosas, pero creo que ha sido el último mes que he podido sacar algunos tips de justamente de buscar en la presencia del Señor y unos tips que me han ayudado a buscar con mayor frecuencia, que me han vuelto a encender y quiero compartirlos con ustedes porque realmente si hay algo que tenemos que aspirar siempre, como decía, es estar cerca del Señor mientras podamos en este mundo. Antes de iniciar el mensaje, quisiera comenzar con una ilustración. Ya para los que a mí me conocen, saben que a mí me gusta mucho el cine. Ya me gusta ir mucho al cine, me encanta la experiencia. Tengo algunas plataformas de streaming aquí en mi casa, pero y me gusta tener una tele grande, aunque en este momento la mía no funciona. Algunos saben que la rompí. No la rompió Cristóbal, no fue otra cosa, fui yo. Y después voy a contar esa historia, pero me gustan las teles grandes, pero más que cualquier otra cosa me gusta ir al cine. La experiencia, y no es por las cabritas, es por la pantalla gigante, es por el sonido. Y para escuchar la experiencia y completo de lo que uno está mirando. Yo no soy experto en el cine, pero me reconozco una persona que ha ido con el tiempo aprendiendo un poquito más respecto, porque cuando chico a mí me gustaban las películas de fantasía. Ya si le preguntan a mi mamá, me encantaban las Tortugas Ninja, los Cazafantasmas, películas que hoy día uno las ve y realmente no tienen una calidad cinematográfica muy alta. Bueno, Los Cazafantasmas en realidad sí es considerada una película de culto, pero hay otras películas por ahí que dan como vergüenza ajena en realidad, pero que nosotros las amamos igual porque eran entretenidas, eran divertidas. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va empezando a fijar en otros detalles, ¿ya? Generalmente nos llevamos por el actor. Ya, yo sé que a algunas personas les gusta ver películas por un actor en específico. Hoy en día el único actor que por lo menos a mí me llama la atención ver una película, ya nos vamos a poner espirituales, ya estamos esto es introducción nomás, pero a mí me gusta ver las películas de Tom Cruise. Ya la última que sacó de Top Gun Maverick, la encontré excelente. Muy buena película, está muy bien hecha y es un actor que de repente uno dice, ya, si está Tom Cruise debe ser algo bien hecho. Pero el actor a veces no es tanto. Hay uno, por ejemplo, el otro día, hay un actor muy bueno en Hollywood que es Brad Pitt, que antes era encachado, pero en realidad es buen actor. Antes atraía por eso, pero el otro día vi una película horrible, muy mala, de él y eso habla de que a veces el actor no lo es todo, sino que también uno tiene que empezar a mirar quién es el director de la película, ¿ya? Porque el director es el que está contando la historia y eso es lo que le hace interesante. Detrás de eso también está el guionista. Hacer el guión de una película es escribir prácticamente un libro. Los guiones tienen entre 300, 400 páginas y los actores tienen que estudiarlo y tienen que revisar que la historia sea coherente, que tenga una introducción, un desarrollo, un clímax y un buen desenlace. Ya siempre los guionistas buscan eso. Entonces los guionistas, por eso en los Oscars se premian los guiones. Están los directores de fotografía, que son las personas que se encargan que la iluminación, que la cámara, que la toma, que se use IMAX en 4K, qué sé yo, y hay todo un tema ahí. ¿Para qué decir la banda sonora? Hay algunos que cuando vemos que Hans Zimmer está metido, sabemos que la música va a ser espectacular. Ahí está Interestelar, películas que son fabulosas y ahí son detallitos que van apareciendo dentro y que uno va refinando un poquito el gusto de las películas. Digo, uno no es experto, pero va mirando cositas que van más allá, ¿ya? Entonces se va transformando en una especie de crítico y en todo orden de cosas. Cuando a nosotros nos gusta algo, efectivamente, El Señor de los Anillos es una obra de arte, de 9 horas, increíble. Y ahí hay mucho trabajo de por medio. Pero justamente cuando tú vas mirando y haciendo cosas que te gustan, te vas transformando de a poquito en experto en algo. Hoy en día está de moda, no sé si han notado que están de moda los expertos en café. Ya, porque está lleno de cafeterías como que no, es que este tiene un sabor, que este tiene tal grano, que es un grano colombiano. Yo no entiendo, yo no puedo tomar café porque me sube la presión y para mí un descafeinado, para los cafeteros tomar descafeinado es una falta de respeto, parece. Así que yo pido un tecito nomás. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay expertos también en los asados. Gente que sabe de corte. Yo sé que aquí en CFR hay algunos. No sé si alguien supere al Seba Osorio, que él tiene un monumento al asado ahí en su casa.
que lo encuentro espectacular y me encanta como los cortes, que la sal y toda la cosa, y hay gente que se maneja en ese tipo de cosas. ¿Para qué decir el fútbol? Yo no sé nada de fútbol, amigos míos. Cuando fui a jugar a la pelota el otro día todavía estoy amolado y le intenté hacer, corrí, que ese era mi objetivo, pero al menos corrí. Pero de jugadas, de expertos, yo no sé. Yo no sé. Hay algunos que ven partidos y que hacen análisis profundo y que son secos para el tema. Yo no soy bueno en el tema del fútbol, pero yo sé que el fútbol, como dicen algunos prejuiciosos, no es correr detrás de la pelota, también es un arte. ¿Ya? Yo sé que hay jugadas que son pensadas y hay equipos de fútbol que da gusto verlos jugar. El Barcelona cuando estaba Messi yo no sabía nada de fútbol y aún así eran tremendos partidos. ¿Para qué decir la fotografía? El maquillaje. No tenía idea que habían expertos en maquillaje, que claro, hay ciertos tonos que te resaltan la cara, te hacen ver mejor. No es tirar estuco nomás, es, es ser experto. Y la cocina, ¿ya? Quería hacer esta introducción tratando de empatizar porque yo sé que todos ustedes en algo son buenos y que de alguna u otra manera saben más que el otro y se podrían, a lo mejor no decir son expertos, pero sí podríamos decir que saben más que el resto y tienen algo que opinar al respecto y nadie puede venir a decirles lo contrario, ¿ya? En rigor, eso es bueno. Y si tienes un hobby, sigue desarrollando, sigue trabajando en él, porque de seguro que puedes bendecir a alguien con lo que estás aprendiendo, con lo que sabes, y de hecho no está de más, ¿ya? Sin embargo, y aquí voy a tirarme una frase quizá un poco desmotivacional, saber hacer algo no significa que seamos buenos en eso, ya eso hay que dejarlo muy, muy claro, ¿ya? Hacer sonar un parlante no te hace sonidista. Eso es claro, un buen sonidista, el que hace que todos los instrumentos se escuchen parejito, qué sé yo, no es solamente retumbar el boom, boom, el bajo, qué sé yo. Saber tocar guitarra no te hace un buen músico, ¿ya? Sino que hay que saber un poquito más. Amigos míos, saber hacer tallerines no nos hace chef, ¿ya? Que cuando yo aprendí a hacer tallerines es como, ya estamos listos, la cocina es fácil, no es fácil, pero saber hacer tallerines no es ser chef. Y bueno, y quizás esto es lo más desmotivacional y a donde apunta mi mensaje. Ir a la iglesia no nos hace un buen cristiano. Si es que realmente existe ser un buen cristiano, yo creo que ninguno es bueno del todo, si no es solo por gracia, pero siguiéndome la idea, ir a la iglesia en realidad no sé si nos hace ser buenos cristianos, ¿ya? Saber hacer algo no nos hace bueno en eso. Y hoy día quiero hablar de tratar de dar un pasito más allá de lo que nosotros somos, en tratar de ser buenos en algo. Y si es que Dios lo permite y el Espíritu Santo, ser buenos en entrar en la presencia de Dios. Y porque no es fácil entrar en la presencia de Dios cuando estamos en este mundo que corre a 1000 por hora. No quiero desvirtuar aquí que es la gracia del Señor la que se preocupa de todo. No quiero desvirtuar el hecho que es el Espíritu Santo que a veces nos llama. Pero hay algunos que de repente encuentran aquello experto de conectar con Dios y que lo hacen más que una disciplina, un arte o algo especial que se disfruta, ¿ya? Y de eso quiero hablar, ¿ya? Yo sé que en este momento a lo mejor eso es difícil de entender, pero quisiera basarme en 3 episodios especiales y muy conocidos de la vida de Elías. Elías es un personaje bíblico que yo sé que muchos de ustedes han oído hablar de él, pero para mí es nuevo porque es primera vez en mi vida que predico acerca de Elías. En 20 años nunca había predicado acerca de Elías y este mes me encontré con un par de pasajes de su vida que me hicieron reflexionar acerca de la presencia del Señor y me hicieron pensar en aquello de que no había visto el acercarme a Dios de esta manera y sentí que avancé un poquito, simplemente en conocer esto, o más que nada, un par de tips encontré por ahí que me han ayudado y es lo que quiero hacer hoy día, compartirlo con ustedes, si es que nos volvemos mejores en esto, porque vivir en la presencia del Señor es lo mejor. Vamos a partir con una breve oración, ya, para disponernos en aquello y le damos con todo con este mensaje, ¿ok? Señor Jesús, gracias por tu presencia, gracias por magnificencia, Señor, en permitirnos en tu dulce espíritu en conectar contigo, en escucharte, en tener un tiempo para escuchar tu palabra y en poder compartir acerca de la fe. Te pedimos que en esta hora no solo estén atentos nuestros pensamientos, nuestros oídos, sino que también nuestro corazón y nuestra vida entera. Sabiendo que esta oportunidad de estar en casita, escuchando una palabra, tomando un café quizás, comiendo algo rico, estando con un amigo en casa, lo hace más agradable a pesar del frío. Gracias por la tecnología. Y sabemos que tu espíritu nos alcanza igual a donde quiera que estemos.
Y que sea así en este tiempo, Señor, que podamos sentir que tu presencia nos está llenando a medida que vamos escuchando y adorándote a ti en este encuentro especial. Te lo pedimos a ti, que eres nuestro ayudador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, me gustaría que pudiésemos ubicarnos en Primera de Reyes. Hoy día no tengo diapositivas, me estoy lanzando así, la verdad. Así que si tienes por ahí algo para tomar apuntes, sería fantástico. Si tienes tu Biblia ahí a mano, también si puedes hojearla, mejor todavía, porque vamos a leer harto. Bien. Mira, primero que todo, déjame contextualizarte en la vida de Elías, ¿ya? Elías es un personaje que aparece más o menos a la mitad de la Biblia, en un libro que se llama Primera de Reyes, que nosotros lo separamos, Primera de Reyes. Antes era un solo tomo, pero en nuestra Biblia aparece en 2 tomos, Primera y Segunda de Reyes, particularmente en Primera de Reyes. Y Elías desarrolla su ministerio en el reino del norte, cuando el reino de Israel estaba dividido. Rápidamente, después de Moisés, viene Josué, que entra a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, después que muere Josué, los israelitas se desviaron. Se alejaron de Dios y ahí aparecen los jueces que comienzan a traer mensajes de Dios para ordenar un poquito la cosa. Y es ahí cuando comienzan a pedir un rey. Y aparece el primer rey, que es Saúl. Después está David. Y ahí todos conocemos ese conflicto. Y después aparece Salomón. Pero fíjese que después de la muerte de Salomón, el reino se divide en 2. El reino del norte y el reino del sur. Y es en el reino del norte que aparece el profeta Elías como un enviado de Dios para poder entregar un mensaje de esperanza a un pueblo que estaba desviado. El rey en ese momento era Acab, que era un mandoneado, diría yo, porque tenía una esposa que se llamaba Jezabel, que ella era una mujer pagana, que ella era adoradora del dios Baal, que en ese tiempo era el dios de la fructificación. Y lo cierto es que lo que intentaron hacer política y religiosamente es hacer de Baal el dios de Israel, el dios oficial, desplazar a Jehová y poner al dios de Israel. Y es ahí donde aparece Elías a hacer un cambio, a traer una advertencia al pueblo de Israel, y lo hace de manera espectacular. En medio de ese contexto hay una tremenda sequía que está afectando al pueblo justamente por la desobediencia del rey y de la nación. Hay una tremenda sequía, y en medio de esa necesidad es que se levanta este profeta que comienza a ser movido por la mano de Dios a hacer obras espectaculares para que el pueblo comenzara a volver a creer en Dios. Pero resulta que en medio de este conflicto, Dios le habla a Elías. Y quiero comentar en un primer pasaje, un primer episodio que me llamó mucho la atención del profeta Elías, es que Dios lo llama a este terreno desértico y lo llama a moverse a una zona bien pobre dentro de Israel, del norte de Israel, que se llamaba Sarepta, ¿ya? Una tierra bien pobre. Y quizás este es el primer consejo que nos puede ayudar quizás a entender el llevar una buena disciplina de oración, o más que nada un encontrarnos con Dios constantemente, que es entregar todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué razón lo digo? ¿Y por qué sería mi punto número 1? Porque esto me llama la atención del llamado de Elías, que además de ser espectacular, Dios lo llama a una zona pobre, a buscar refugio. ¿Ya? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 10 al 16, dice lo siguiente. Leo primero el versículo 9, antes del 10. Dice, el Señor le habla a Elías y dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, ¿ya? Que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Permítame hacer un pequeño contexto. Si Dios te dice que te va a alimentar una viuda en el Israel antiguo, del Antiguo Testamento me refiero, es un mal chiste. Es una broma pesada, un chiste oscuro, o humor negro, una especie de humor negro, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque las viudas eran las descuidadas de ese tiempo. De hecho, había normas en la Torá que decían que a las viudas había que dejarles un poquito de porción de lo que se recogía en los campos después de la siega, porque eran las descuidadas. Una mujer viuda se supone que quedó sin el sustento de su esposo. Por lo tanto, poco había que hacer para ellas. Y cuando estaban en un país que estaba completamente en caos y en una economía como por el piso,
Que Dios le dijera a alguien que te va a alimentar a través de una viuda es, como les digo, es un mal chiste. Ujú. Pero si hay algo en lo cual Dios es experto, creo yo, es que su provisión siempre viene de lo que menos esperamos. ¿Ya? Y creo que eso es lo primero que hay que tener presente. Pero en realidad eso es un paréntesis. Pero fíjate, cuando Elías se dirige a Sarepta, dice lo siguiente, el texto de Primera de Reyes, capítulo 18, del día al 16. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio una viuda, juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. ¿Ya? Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. En este punto ella estaba consciente que después de comer eso, era solamente esperar la muerte, era lo último que les quedaba. Y es aquí donde Elías le trae una palabra de esperanza y dice, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Es una tremenda promesa que Dios le entrega a esta viuda por medio de Elías. Pero ¿en qué sentido a nosotros nos puede ayudar a entender un poquito el acercarnos más o nos puede motivar un poco más a acercarnos y a vivir en la presencia del Señor? Es que creo que una de las condiciones que nosotros debemos, o más que condiciones, uno de los tips que deberíamos tener presentes es que tenemos que entregar todo lo que nosotros tenemos. Quizás Pablo y Chelita se pueden acordar, pero nosotros cuando llegamos a CFR con mi esposa, esta palabra fue significativa. ¿Ya? A Dios nosotros nos llamamos literalmente con esta palabra. Cuando usted, no es misterio para algunos acá, que nosotros antes servíamos en otro ministerio y vivíamos muchas cosas, a pesar de que estábamos haciendo un bonito trabajo ahí con un grupo de adolescentes. Recuerdo que en medio de una situación que a nosotros nos tenía un tanto acongojados, recibimos un llamado de una persona que no tenía nada que ver con nosotros, o sea, no con nosotros, sí lo conocíamos, era un amigo en realidad, pero con la situación. Estaba muy lejos, nos llama por teléfono y nos entrega esta palabra, a mí y a mi esposa, de Elías moviéndose a la ciudad de Sarepta. En realidad, cuando nosotros escuchamos que Dios le está diciendo a Elías que se moviera, nosotros nos pusimos a llorar porque para nosotros era evidente lo que Dios nos estaba hablando. Y a pesar de, insisto, de quizás la situación que estábamos viviendo, nosotros nos movimos a Pueblo de Indios por un llamado del Señor. Y nosotros vimos Pueblo de Indios como Sarepta. Pero en un principio nos sentimos muy identificados con Elías. Pero con el paso del tiempo, cuando llegamos a esta linda casa, a una casa sana, una iglesia bonita, donde nos recibieron tan bien, todavía me acuerdo de esa bienvenida, cuando nos abrazaron, nos ayudaron a sanar algunas cosas, dejamos de sentirnos identificados como Elías y comenzamos a sentirnos identificados con la viuda de Sarepta. Porque lo cansado que estábamos, tanto emocional como espiritualmente, nos dimos cuenta que había mermado toda nuestra energía y todo nuestro ánimo. Y nos dimos cuenta que espiritualmente solamente nos quedaba un puñado de harina, un poquito, no teníamos nada. Y quizás era lo último que nos quedaba. Y ese día nosotros entendimos que van a haber innumerables veces donde nosotros quizás no tenemos nada que ofrecer, pero de repente aparece una promesa del Señor que eso poco que tú tienes, el Señor dice, siempre habrá harina, aceite de oliva en tu recipiente hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Y fíjate que el versículo 15 y 16 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Quizás el primer tips que tenemos que tener presente cuando nos acercamos al Señor es que van a haber muchas veces, innumerables veces, queridos amigos y amigas, que
vamos a sentirnos que no tenemos los recursos ni el trabajo para sustentar a nuestra familia. Quizás nos vamos a sentir vacíos porque no recibimos la educación que otros recibieron, porque perdí mucho tiempo en un lugar donde no tenía que estar, porque una enfermedad, una condición vino a derribar las expectativas o porque simplemente no tienes el talento que otros tienes. Pero ese poquito de harina que te queda es suficiente para que Dios lo multiplique y haga cosas grandes. Y en la vida de Elías nosotros aprendimos de que si tú te quieres acercar a la presencia del Señor, lo primero que hay que tener presente es que hay que entregar todo lo que uno tiene sin importar la cantidad. Nunca ha sido un problema para Dios la cantidad, ni nunca lo va a ser. Pero nosotros somos de las mentalidades de las cantidades, pero a Él simplemente un puñado de harina le es suficiente para hacer con nosotros lo que Él quiera. En la mano de Dios es suficiente. Y creo que acercarse a Dios involucra primero que todo, más que cualquier otra cosa, reconocer que ninguno de nosotros tiene lo suficientemente, la cantidad suficiente que Dios necesita para hacer cosas, sino que me refiero a que es todo lo contrario. Lo mínimo es suficiente para Dios. La cantidad no hace la diferencia. ¿Dónde está lo distinto? ¿Dónde está el plus, digamos, en todo esto? En que nosotros que sí o sí tengamos lo que tengamos, tenemos que entregarlo todo. Y si el Señor no murió por nuestro talento, el Señor en la cruz no se fue a entregar simplemente por el día sábado, para que viviéramos el día sábado. Realmente Dios se vino a entregar por toda nuestra vida y eso es lo que tenemos que entregar, absolutamente todo. Ya sea que te sientes identificado con Elías o con la viuda, déjame decirte que siempre hay una palabra esperanza y para acercarse a Dios hay que tener claro que hay que entregarlo todo. Y eso poquito Dios lo va a hacer crecer. ¿Me están siguiendo? Qué bueno. Eso nos ha llenado el corazón últimamente. Segunda cosa que aprendí de la vida de Elías, que nos llenó mucho el corazón y quería también compartirlo con ustedes, es que a veces en la vida hay que dejar de gritar. Ya, nos vamos a saltar al capítulo siguiente, al capítulo 19, porque después que está en Sarepta, Dios comienza a mover al profeta por ciertos lados y en cierta ocasión Dios lo llama ya a confrontar a Acab con un mensaje de que la sequía iba a llegar a su fin. Dios en su misericordia dijo ya, esta sequía que tenía justamente a la viuda y muchas personas más en necesidad, se va a acabar, así que hay que ir a decirle a Acab. Y cuando Elías se encuentra con Acab, el rey de Israel, este orejón que lo mandaba a su señora Jezabel, Dios le dice, Acab le dice a Elías, oye, tú eres el que está alborotando todo, el que está desordenando todas las cosas, y todo va bien, según él, pero no, lo confronta. Y es ahí cuando Elías lo llama y le dice, bueno, hace una especie de concurso en que consistía básicamente en demostrar quién era el verdadero Dios de Israel. Porque si hay algo que quería transmitir el profeta es que había solamente un Dios. Baal no era el Dios, sino que era Jehová, Dios de Israel. Ese era el único y verdadero Dios. Y hace una especie de concurso que consistía básicamente en sacrificar un toro en un altar, que iban a preparar los profetas de Baal y Elías. ¿Ya? Y aquí se realiza esta especie de reality de Tierra Brava aquí, donde se juntan toda la gente y desafía este hombre con una fe tremenda. Ya había sido testigo como Dios había multiplicado la harina y el aceite, y aquí se acerca con un corazón de fe. ¿Ya? Junta a todos los profetas. Y Elías dice, Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 25 al 29 voy a leer. Si lo tienes ahí en tu Biblia, sígueme la lectura. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros, lo pusieron sobre el altar, después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, «Oh Baal, respóndenos», pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho, cojeando, ¿ya? O sea, saltaron en una pierna esos hombres toda la mañana. Bueno, a todo esto, amigos míos, la víctima de todo el cuento son los toros. Los toros no tenían nada que ver con el problema, pero lo iban a sacrificar los pobres. Pero en fin, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ya aquí aparece el rol comediante de Elías,
y comienza a decirles, tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba, literalmente. Si ustedes creían que en la Biblia no hay sarcasmo, están equivocados. Aquí hay mucho sarcasmo, porque dice, sin duda que es un Dios, les decía Elías. Tal vez esté soñando despierto, o quizás está haciendo sus necesidades. Yo tallé con eso, porque claro, como que es un insulto decirle a la gente, oye, tu Dios está en el baño, haciendo del... Ya, no voy a seguir. Seguramente salió de viaje y se quedó dormido, y necesita que alguien lo despierte. Completamente sarcástico, se comienza a burlar del dios Baal. Así que ellos gritaron más fuerte, como acostumbraban a hacer, y se cortaron con cuchillos y espadas hasta que quedaron bañados en sangre. Ya ahí se puso de otro tono el asunto. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Vespertino significa hasta la noche, tengo entendido, ¿no? O sea, alguien corríjame. Pero sí, me grita mi esposa. Gracias, mi amor. Estuvieron todo el día los hombres ahí, saltando en un pie, gritando, sacándose sangre. Manso alboroto, tremendo alboroto. Y no pasó nada. Entonces llega el momento de Elías, que él dice, llama a la gente y le dice, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Ya había un altar derrumbado, antiguo altar. Toma 12 piedras representando a Israel. Me voy a saltar esos versículos hasta el 33. Dice, apiló sobre el altar, cortó el toro en pedazos. Pobre toro, no tenía nada que ver el toro en todo esto, pero dice, lo cortó en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Tips a tener presente. Había sequía. En esos tiempos el agua valía más que el oro. Así que, pero Elías dice, tráiganme agua y échenla dentro del altar. Una vez que lo hicieron, le dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Qué importante eso, mira. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Y al instante, el fuego cayó desde el cielo y consumió al toro, pobre toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron en rostro, en tierra, y exclamaron, el Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Yo no entiendo cómo todavía no hay una película hollywoodense de esto. Hay de Moisés, de Noé, de Jesús, pero no de esto, hasta de David. Pero me parece una espectacularidad en cómo hace esta tremenda obra Elías y cómo los desafía. ¿Ya? La espectacularidad de este evento es evidente, ¿ya? Pero la idea central del pasaje es demostrar de que el verdadero Dios de Israel era Jehová Dios. ¿Ya? Quiero hacer un paréntesis. Hoy día que Israel está en guerra con Palestina, el Dios de Israel del Antiguo Testamento es muy distinto al de hoy. ¿Ya? Porque en el Antiguo Testamento Dios los buscaba constantemente para rescatar para ellos porque habían sido el pueblo escogido. ¿Ya? Dios los llamaba constantemente. Claro que cuando no pudieron ver al Mesías perdieron el rumbo y por eso decimos no son el Israel de ese tiempo, pero este era el Israel que el Señor había llamado para sí. Y Él se presenta en ese momento como el único Dios de Israel. Pero mira, fíjate, más relevante que cualquier otra cosa es que Dios estaba invitando a su pueblo a creer en Él, nuevamente. Déjense de tonteras, Baal no es el Dios. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Se cortaron, saltaron todo el día y no lograron nada. Gritaron con todas sus fuerzas, pero aún así no lo escucharon. Frente a una sencilla oración, Elías respondió frente a una sencilla oración de Elías, Dios responde con una grandeza incuestionable. Quema el altar. Hagamos un contraste sencillo en este punto, amigo. Ya estoy casi estoy terminando. Me quedan como unos 10 minutitos más, pero quiero hacer un contraste en este punto. Los profetas de Baal buscaban el favor de Dios, mientras que Elías simplemente actuó en fe. No digo que buscar el favor de Dios está mal. De hecho,
quiero darle una vuelta al concepto porque buscar el favor de Dios es hacer la voluntad de Dios, entiendo yo. Pero estos hombres, saltando, gritando, cortándose el cuerpo, lo que estaban tratando de hacer es buscar el favor de su Dios. Y por más que gritaron, no consiguieron nada. Y creo que Dios también estaba enseñando eso. A Dios no hay que gritarle. Simplemente hay que creer que Él está. ¿No es Hebreos 11:6 que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios? Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y la sinceridad tiene que ver en reconocer, primero, que no somos nada, que no tenemos nada que ofrecer, pero también reconocer que Él existe y que Él es el Señor. Lo comentamos al principio. Hay una gran diferencia entre invocar a Dios y estar en sincronía con Dios. Y creo que esa es la diferencia que se demostró entre los profetas de Baal y Elías. Ellos invocaron como pudieron, pero no encontraron respuesta. No a Dios, a su Dios. Pero Dios está llamando a vivir en sincronía con Él, en comunión con Él. Y Elías simplemente hizo una oración en fe y la respuesta fue evidente. Mire, los expertos en algo son los que dedican tiempo a su hobby. Eso lo estábamos hablando al principio a modo de ilustración. Y obviamente guardando las proporciones de la ilustración, conocer a Dios requiere pasar tiempo con Él. ¿Se acuerdan lo que decía Martín en el campamento? ¿Un minuto puede hacer la diferencia? Y yo creo que sí. Un minuto de calidad puede hacer la diferencia. Un minuto donde tú presentas el puñadito de harina y simplemente crees que Dios puede hacerlo y que estás ahí porque Él te llamó, puede hacer que caiga fuego sin problema. Pero simplemente se requiere fe. Así que deja de gritar. Nosotros creo que tenemos de esa cultura, sin ofender, porque puede que haya una persona que sea católica acá y mi intención no es ofender, pero de ahí tenemos un poquito quizás la cultura de pagar las mandas, ¿ya? Pero amigo, sin ofender, ir a Pelequén, caminar, arriesgar tu vida, no compra el favor de Dios. Nosotros, y aquí los cristianos evangélicos venimos de esa cultura donde la semana que me toca predicar tengo que portarme bien, para que el domingo o el sábado el Señor me use. Cuando me aparece una enfermedad, entonces tengo que ordenarme, tengo que actuar bien para que el Señor me conceda ese favor, ¿ya? No me digan que intrínsecamente tenemos eso de que a veces tratamos, y quizás estoy hablando por mí, ya no quiero generalizar, pero a veces tendemos a ser de las personas de que, no, si ahora estoy bien con Dios, pero ¿por qué igual no me dio lo que yo quería? Si ahora estoy bien, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, pero es que lo que estás haciendo es tratando de comprar el favor, te estás comportando como un profeta de Baal. Y Dios no quiere que te comportes como un profeta de Baal. Para de gritar. A mí me pasó una vez que íbamos a un culto, en Rancagua parece que era, donde venía un pastor. Y yo sabía que ese hombre Dios lo usaba en profecía. Y durante todo el encuentro, el culto en ese tiempo, la reunión, adoraba a Dios con todo el corazón, me entregaba, me tiré hasta de rodillas en la adoración, porque si lo hacía bien, de más que el profeta me decía algo. Después cuando pasamos adelante pasó por todos menos por mí. Entonces no se vale, pues si yo hice de todo. Pero es que a veces nos comportamos como profetas de Baal, pues. Entonces creemos que haciendo las cosas bien vamos a recibir el favor de Dios. Pero vivir en fe es aceptar en fe que todo lo que se nos sobreviene, si es de Dios, es bueno. Y punto. Actuar en fe creo que marca la diferencia. Hay una gran diferencia en invocar a Dios que estar en sincronía y en vivir en fe con Él. Nosotros estamos viviendo, de vez en cuando, con mi esposa vivimos periodos oscuros. Esos periodos oscuros donde vemos a los otros niños, hablando como padres, que se desarrollan socialmente súper bien. Y vemos a nuestro Cristóbal que le cuesta tanto de repente. Entonces, y eso nos mata el ánimo. Y el otro día yo le decía a mi esposa, conversábamos los dos y decíamos, pero ¿sabes qué? Porque yo sé que tengo fe, que la fe no me está fallando, porque creo que este desánimo de este momento va a pasar. Creo plenamente que en algún momento el Señor va a cambiar esto en otra cosa. No tengo idea qué va a hacer,
pero va a terminar bien. Incluso algo va a hacer el Señor que nos va hasta subir el ánimo. Es simplemente una etapa. Es simplemente una etapa. Eso es fe. Y lo hemos ganado quizás solamente buscando al Señor wow, me emociono, amigos, porque realmente nuestro hijo ha sido un trato del Señor para nosotros. En todo sentido. Dejemos de gritar. Confiemos en el Señor de corazón. Confiemos en el Señor de todo corazón. Tercer punto, también en la vida de Elías, y creo que también suma a que aprendamos y nos acerquemos a Dios con toda confianza. Aprender a escuchar a Dios en el silencio. Tras el evento anterior, Acab volvió a la casa y le contó, porque él fue solo. Volvió a su casa y fue a contarle a su esposa Jezabel. Ella se enojó, evidentemente, y mandó a matar a Elías. Y eso preocupó a Elías y lo hizo entrar en un proceso de desesperación que lo llevó a refugiarse. Dio varias vueltas, pero terminó refugiado en el monte Sinaí, en una cueva en la más profunda, en un estado de depresión bastante evidente. Y es ahí cuando el Señor llama a Elías, en ese momento de depresión, después de haber hecho el tremendo milagro, le dice lo siguiente. Aquí estamos en el capítulo 19, del versículo 9 al 18. Voy a leer, esto es un poco extenso, pero lo voy a leer un poquito más rápido para no ser tan largo. Dice, el Señor le dijo a Elías, ahí cuando estaba en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Sal de la cueva, porque el hombre estaba ahí escondido. Y dice, mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Qué viento tiene que haber sido? Después del viento hubo un terremoto, 8.8 dicen, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasaba el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Cubrirse el rostro era una práctica que Moisés quizás impartió, porque él, cuando estaba en la presencia del Señor, también cubrían su rostro porque era demasiada la gloria. Entonces su voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una voz le dijo, y Elías volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de los profetas, repite lo mismo, yo soy el único que queda con vida, ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste, sigue hasta el desierto de Damasco, cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, o unge a Eliseo, hijo de Safat, quien de Abel Meholá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré de entre 7.000 en Israel, preservaré a otros 7.000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni le han besado. ¿Ya? Quise incorporar estos últimos versículos porque en realidad esas son palabras de esperanza para Israel. Un nuevo rey, un profeta, todo un sistema nuevo que iba a venir a cambiar las cosas. ¿Ya? Dios lo entrega como respuesta. Pero más allá de centrarme en el mensaje en sí, quiero centrarme en cómo Dios le habla a Elías. Y yo sé que varios de ustedes han escuchado esta parte, pero quería compartirlas también porque hay que aprender a escuchar también a Dios en el silencio. ¿Cómo es eso? Bueno, debemos, como dijimos hace un rato, debemos cambiar el invocar por el sincronizar con Dios. Y hay que evitar esa tentación de pensar que Dios habla solo en lo espectacular. A pesar de que el punto anterior puede contradecir esto, porque Dios habló en espectacularidad con el fuego cayendo del cielo, ¿ya? Y con toda esa batahola. Pero lo cierto es que eso era para que el pueblo de Israel volviera a creer en Dios. En este punto, Dios le está enseñando que Él habla en el susurro, ¿ya? Nosotros también somos de los que tienden a pensar que Dios habla en los grandes eventos.
De hecho, somos buenos para darnos buenas oportunidades en eventos y en fechas específicas de nuestra vida. Y no me digan que a principio de año no dijeron, este año leo la Biblia completa, este año voy a orar, este año bajo 5 kilos, este año va a ser distinto, el año de la bendición, este año se acaba la soltería, la cesantía y todo lo que termine en IA, se acaba este año. Y somos buenos para ponerle fecha. Ahora sí, de ahora en adelante. Ahora que empieza mayo, ahora empiezo la dieta. Somos buenos para darnos segundas oportunidades porque somos muy eventocentristas en algunos casos. Y así nos ha pasado también cuando nos encontramos con ciertos eventos. Hay cierto campamento, cierto predicador, cierta reunión donde va a ser tan especial que colocamos mucha esperanza en eso, pero a veces Dios nos invita a poner la mirada en lo más cotidiano. Porque obviamente es posible encontrar a Dios en los detalles. Al principio, sigo con la ilustración, le hablaba de la expertise que viene cuando somos buenos observadores. Yo usaba el ejemplo del cine. Hay algunos que son buenos para captar el buen sabor del café. Yo soy bueno para captar de repente que la fotografía es buena porque he ido mejorando quizás un poquito el ojo, hablando del cine, ¿ya? Pero de la misma manera nosotros tenemos que empezar a afinar la mirada y empezar a ver a Dios en esos detalles. Mire, los quiero llevar a 400 años antes, de Elías, que fue Moisés. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Por una zarza ardiendo, ¿cierto? Pero saben que ver zarza ardiendo en el desierto no era tan raro. Era más o menos común, pues se hacía calor ahí, pues, y se quemaban de repente los árboles. De hecho, eso es común hasta el día de hoy. Pero lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza no se consumía, no el fuego, no que se encendió, sino que no se consumía. Y eso habla de que Moisés era un hombre que prestaba atención a los detalles. Por lo tanto, yo creo que a veces nosotros tenemos que ser así también. Aprender a prestar atención en los detalles. Elías no lo sabía por defecto, digo, porque él había hecho obras espectaculares. Y por eso Dios le muestra el tremendo viento, el tremendo terremoto y el tremendo incendio. Pero finalmente le habla en el susurro. Y si hay algo que nosotros, si queremos aprender acerca de estar en la presencia del Señor, conocer estar cerca de Él, no solamente es entregar todo lo que tenemos, no solamente es dejar de gritar y hablar con fe, sino que también es aprender a ver a Dios en los detalles y también aprender a escucharlo en el silencio, en lo cotidiano, en el día a día. Deja que Dios te hable a través de tus hijos, deja que Dios te hable a través de un amigo, de un abrazo, de una bienvenida cuando llegas a CFR, de un saludo. Deja que Dios te hable en esos pequeños detalles, porque creo que también está ahí, no solamente en el evento espectacular, sino que también en esos detalles. ¿Por qué lo quise incorporar este punto, amigos míos? Porque si hay algo que yo tengo la costumbre ahora de orar en las noches, ¿ya? Y he incorporado la costumbre de poner música de adoración, no canciones, sino que pianito, ¿ya? No hago yoga ni nada de eso, ni coloco la mente en blanco, no, sí. Simplemente lo hago para calmar mi mente y los pensamientos y comienzo a reflexionar en todo el día. Lo he hecho una práctica habitual y he visto cómo me calma y he aprendido a ver a Dios en pequeños detallitos. Y así me he dado cuenta que Dios ha respondido. En ese silencio un día me habló el Señor porque yo en mi negocio, a veces cuando no llegan los clientes yo comienzo a desesperarme. Y un día, cuando justamente en la noche estaba reflexionando, ese día había hecho muy buenas ventas. Y cuando estaba en el silencio acordándome y de repente me empecé a sacar las cuentas, bueno, fue un buen día de venta en realidad. Y en ese silencio Dios me habla, esto lo pediste hace un tiempo atrás. Y me acordé de esa oración que hice hace un tiempo atrás que dije, Señor, necesito clientes, mándalos. Y te empiezas a dar cuenta que Dios comienza a mandar cosas que tú pediste hace mucho tiempo, pero que las respuestas vienen al tiempo que tú quieres. Pero tuve que apagar mi ruido para escuchar y notar que Dios me estaba hablando y respondiendo de algo que yo había pedido hace mucho tiempo. Entonces, si algo he aprendido con el tiempo quizás, y es lo que quería compartir, es que a veces tenemos que calmarnos un poco, respirar
y darnos cuenta que Dios nos está enseñando en el día a día. Todo lo que te está pasando ahora tiene que ver con lo que Dios está formando en ti. Y no me digas que tu trabajo no tiene nada que ver con tu ministerio, porque lo mal que la estás pasando en el trabajo, el problema, los desafíos que están afrontando ahí, te están enseñando para ser un buen siervo de Dios. Ese es Dios hablándonos en los detalles, moldeando cada forma de nuestra vida la está moldeando. El llamado, amigos, es que no sigamos esperando un evento que nos pueda levantar, sino que presentarnos en la actitud correcta delante del Señor. Si no tenemos nada, no importa. Creer que Dios nos escucha, sin necesidad de gritar, y finalmente silenciar nuestros afanes y empezar a ver a Dios que nos habla en el día a día. En ese podcast, en ese encuentro, en esa canción que manda el amigo, en ese reel, ahí está Dios hablándonos. Simplemente hay que guardar silencio y anhelar esa presencia del Señor. ¿Les parece si oramos? Le damos las gracias al Señor porque va cambiando de a poquito nuestra forma de pensar. Señor, te damos la adoración a ti, Jesús, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias en primer lugar porque realmente no tenemos nada que entregar. Y gracias que es así. A algunos nos tocó llegar con un puñado de harina y en tu gracia descubrimos que tú hiciste mucho con él. Pero tuvimos que aprender a despojarnos de aquello que nos estábamos aferrando. Y aún así tú lo tomaste y lo multiplicaste y te damos adoración por eso. Te bendecimos, Señor, porque tú estás atento a nuestra oración. No hay necesidad de alzar la voz, de gritar, ni tampoco hacer nada para encontrarnos con tu favor. Simplemente reconocerte a ti que eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque nos hablas día tras día. Gracias porque podemos escucharte en nuestro caminar, en cómo nos tratas, Señor. A veces es difícil, pero gracias porque estás ahí. Gracias porque nos acompañas y tu abrazo está siempre presente. Incluso a veces no nos damos cuenta y te pedimos perdón por eso, pero ayúdanos a aprender a descubrir tu abrazo en el día a día, Señor. Gracias porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento está presente ahí en nuestro corazón y tú quieres impartirla. Si hay alguno de nosotros aquí que está pasando por un momento difícil, una dificultad, hay algo, una puerta que no se abre, que pueda descansar en ti, Señor. Que pueda entregar esa preocupación en tus manos, que pueda descansar en tu fe y sobre todo que pueda atender que tú le estás hablando en este tiempo. Gracias, Señor, si esta palabra significó un aliento para alguien, que se pueda multiplicar ahí en el corazón y podamos seguir reconociéndote a ti como el Señor, que hace obras espectaculares, pero que también habla en el susurro y que no permite que nada nos falte. Gracias porque eres nuestro sustento, Señor. Te damos la gloria a ti, por Jesucristo, por nuestro Señor, por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.